funcione la vía de señalización a través de un proceso de fosforilación y proceso de desfosforilación. Y finalmente, control genético. El control genético es muy importante en los ciclos de ayuno y alimentación, porque en ese proceso participan hormonas que han de permitir la expresión de determinadas enzimas que se denominan inducibles. Las enzimas inducibles son generalmente enzimas que funcionan regulando vías o ciclos metabólicos y tienen una vida media muy corta. Y esas son muy importantes en los procesos destinados a mantener la homeostasis. En los procesos de coordinación metabólica, todas las reacciones están perfectamente coordinadas. Naturalmente nos estamos refiriendo a un estado de buena salud. Y esa coordinación se realiza fundamentalmente a través de los procesos que hemos descrito anteriormente. Esos procesos deben estar integrados en el metabolismo total del organismo. Para llegar a esta situación han transcurrido 20, 30, 40, 50, 60, 80 años de investigación científica. Desde que se describiera el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, la vía glucolítica, han pasado más de 80 años. Se describieron esas vías, pero no se sabía en aquel entonces cómo se regulaban. No se sabía qué integración podría establecerse entre esas vías que ocurrían en el hígado con la que ocurría en el músculo, el tejido adiposo, el corazón o el cerebro. Recuerden ustedes que los procesos gluconeogénicos recién fueron descritos en las postrimerías de los 60. El doctor Merton Atter es quien describió la vía gluconeogénica a fines de la década del 60, más o menos por el año 69 o 70. Él dictó un curso aquí en el Perú justamente sobre el metabolismo de carbohidratos, y recién se conocía, él primera vez que describía. Tuve la oportunidad de conocerlo. Un hombre muy amable, muy modesto, que es la característica de todos los grandes hombres en la humanidad. Tenía la suerte de conocer al doctor Merton Atter, al doctor Angelo Scanu, doctor Peter Herbert, quienes contribuyeron al conocimiento de la bioquímica en el mundo entero. Y eran hombres extremadamente modestos. Y uno aprende mucho con ellos, no solamente el conocimiento, sino el carácter que caracteriza a un investigador nato en el mundo. Bueno, él descubrió y describió el proceso gluconeogénico porque en esa época, cuando yo estudié, no se sabía cómo se regulaba la glucosa en el plasma, en la sangre. No se sabía qué relaciones habían entre el hígado, el músculo, el cerebro, en absoluto. No se sabía cómo se sintetizaban los triglicéridos en el hígado o el tejido adiposo. Recién se estaban describiendo esos procesos de síntesis. En la década del 70, recién se describían los receptores de ApoB. En el año 76 recién se describió por primera vez por Goldstein y Brown. Y recién en la década del 80 identificaron receptores de ApoB para el metabolismo de los kilomicrones, de las VLDL, de las LDL. Y el doctor Angelo Scanu describió en el año 81 por primera vez la estructura de HDL.
Entonces la bioquímica ha ido avanzando poco a poco y ahora sí podemos hablar de reacciones que están integradas con el metabolismo total en el ser humano. Cuando en aquella época se hablaba de colesterol, podíamos integrar, podíamos relacionar colesterol con el metabolismo total. Se hacía de una manera fraccionada. La bioquímica era un rompecabezas al cual le faltaban muchas piezas y no se podía integrar. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Obtener y utilizar la energía química que se obtiene de los nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas. Sintetizar macromoléculas como proteínas, como glucógeno, por ejemplo. Transformar los nutrientes en precursores de otras moléculas biológicamente importantes. Sintetizar o degradar metabolitos o biomoléculas que requieren para las funciones celulares. Recuerden que el ser humano ingiere alimentos y ulteriormente en el proceso de digestión los desintegra. Y cuando los absorbe a nivel celular, sintetiza las moléculas que le son propias para él y propias para realizar una serie de funciones de índole biológico. Recuerden que nosotros somos procesos de una evolución. ¿Qué son vías de señalización? Estas vías son aquellas que permiten que funcionen los mecanismos de regulación y están destinados a desarrollar una función armónica. Siempre digo, supongamos que esto es una célula, toda esta sala es una célula, la membrana plasmática, y acá están todos los componentes de la célula. ¿Cómo la célula sabe qué es lo que debe de hacer en un determinado momento biológico? ¿Cómo la célula sabe qué es lo que debe eliminar o qué es lo que debe captar? Últimamente, hace pocos años, ganaron el premio Nobel los profesores que investigaron sobre los mecanismos que permitían poder eliminar productos inservibles para la célula. Esos endosomas interaccionaban con membrana plasmática y se eliminaban. Y sinceramente, durante muchos años, todo el mundo se preguntaba, ¿pero quién le dice a la célula qué cosa eliminar? ¿Cómo eliminar? ¿En qué momento eliminarlo? Se sabía de qué manera podría captarse sustancias que eran los nutrientes necesarios para funciones biológicas. Pero el proceso de eliminación todavía estaba muy lejos de poder ser apropiadamente descrito. En la traducción de las señales en una vía de señalización participan proteína sinasa o proteína quinasa, también con Q o con K. Pueden escribirlo de las tres maneras: proteína o proteína sinasa con C, proteína quinasa con K o proteína quinasa.